Hoy acompáñame a conocer el libro de Deuteronomio. Respecto del autor, Moisés escribió el libro de Deuteronomio, que es de hecho una colección de sus sermones a Israel, justo antes de que cruzaran el río Jordán. Estas son las palabras que habló Moisés y dice en el capítulo 1, versículo 1. Alguien más, probablemente Josué, pudo haber escrito el último capítulo. En cuanto a la fecha de su escritura, estos sermones se produjeron durante el periodo de los 40 días previos a la entrada de Israel a la tierra prometida. El primer sermón fue producido en el primer día del 11º mes, como podemos ver en el capítulo 1, verso 3. Los israelitas cruzaron el Jordán 70 días después, en el día 10º del primer mes, como lo expresa Josué 4, verso 19, restando 30 días de duelo después de la muerte de Moisés, como lo expresa Deuteronomio 34, versículo 8. Tenemos los restantes 40 días. Estamos hablando del año 1410 a.C. Respecto del propósito de la escritura, una nueva generación de israelitas estaba por entrar a la tierra prometida. Esta multitud no había experimentado el milagro del Mar Rojo o escuchado la ley dada en el monte Sinaí. Y ellos estaban a punto de entrar a una nueva tierra que ofrecía muchos peligros y tentaciones. El libro de Deuteronomio les fue dado para recordarles la ley y el poder de Dios. Los versículos claves son de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 2, en NTV dice: no agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, del 4 al 7, de la Reina Valera 1960 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Otros versículos claves son Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47 de la NTV. Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que prosperarás al cruzar el río Jordán. En resumen, a los israelitas les fue ordenado recordar 4 cosas: la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios y las advertencias de Dios. Los primeros 3 capítulos resumen el viaje de Egipto a su ubicación actual, Moab. El capítulo 4 es un llamado a la obediencia para ser fieles a Dios, que fue fiel con ellos. El capítulo 5 al 26 son una repetición de la ley, los mandamientos, las leyes concernientes a los sacrificios y días especiales. El resto de la ley son dadas a la nueva generación. Se prometen bendiciones para aquellos que obedezcan. El capítulo 5, verso 29, en el capítulo 6, del 17 al 19, los capítulos 11, del 13 al 15, el hambre es prometida para aquellos que quebranten la ley. Escrito en el capítulo 11, versículos 16 y 17, el tema de las bendiciones y las maldiciones continúan en los capítulos 27, capítulo 30. Esta porción del libro termina con una clara elección presentada a Israel. En el capítulo 30, verso 19 dice:
Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El deseo de Dios para su pueblo es que encuentren lo que Él recomienda luego de estas palabras cuando les dice, escoge la vida. En los capítulos finales, Moisés exhorta al pueblo comisionando a su sucesor, Josué. Escribe un cántico y da la bendición al final de cada una de las tribus de Israel. El capítulo 34 relata las circunstancias de la muerte de Moisés. Él subió al monte Pisga, desde donde el Señor le mostró la tierra prometida, a la cual él no entraría. A los 120 años, pero aún con una buena visión y con el vigor de su juventud, Moisés murió en la presencia del Señor. El libro de Deuteronomio termina con un corto obituario sobre este gran profeta. En cuanto a las referencias proféticas, muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo. Los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo, quienes constantemente transgredían la ley, encontrarían su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo, como lo expresa en Hebreos capítulo 10, verso 10, debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitaríamos más sacrificios por el pecado. En Deuteronomio 18, del 15 al 19, Moisés profetiza la llegada de otro profeta, el último profeta que ha de venir, quien es el Mesías. Al igual que Moisés, él recibiría y predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo, tal como lo expresa en Juan 6:14 y Juan 7:40, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo. Aplicación en práctica. Podemos observar que el libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La simple obediencia trae bendición y el pecado acarrea sus propias consecuencias. Ninguno de nosotros está por encima del o sobre la ley. Aún Moisés, el líder y profeta elegido por Dios, necesitaba obedecer. La razón por la que no se le permitió entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció el claro mandato del Señor. Allí, en Números capítulo 20, versículo 12, durante el tiempo de su tentación en el desierto, el Señor Jesús citó 3 veces el libro de Deuteronomio. Lo podemos leer en Mateo capítulo 4 y hacerlo. El Señor Jesús nos ilustró la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que no pequemos contra Él, tal como lo expresa el salmista en el Salmo 119, verso 11, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al igual que Israel recordaba la fidelidad de Dios, también debemos hacerlo nosotros. El paso a través del Mar Rojo, su santa presencia en el Sinaí y la bendición del mar en el desierto deben ser también ánimo para nosotros. Una buena manera de seguir adelante es tomarnos un momento y mirar hacia atrás para ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También tenemos el hermoso cuadro de Deuteronomio de un Dios amoroso que desea una relación con sus hijos. El Señor
nombra el amor como la razón por la que Él sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y los redimió, como lo expresa en Deuteronomio 7, versos del 7 al 9. Te invito a compartir este video y a comentar con algún versículo de este libro que te haya bendecido. Que Dios te bendiga.